Vamos a solamente escuchar y ver, aquellos que lo escuchan, aquellos que lo pueden escuchar y ver, lo escuchan y ven. Es un mensaje en YouTube interesantísimo de la pandemia de Marta Cohen. Exclusivísimo, recién sacado del horno, es para nosotros. Usted va a ver 3 minutos, lo va a ver 3 y pico, lo va a escuchar a ella hablando de la pandemia, y después este video lo va a poner el señor Martín Acébal en la página para que usted lo comparta y lo ponga donde quiera y vea de qué estamos hablando cuando hablamos de la pandemia y cómo está la situación en el mundo. En el mundo ya ha habido más de 243 millones de casos, casi 5 millones de fallecidos y más de 220 millones de recuperados. Ha habido 3 picos evidentes desde que comenzó. El 11 de marzo, cuando se declaró la pandemia, había alrededor de 11.222 casos diarios. Así fueron subiendo los casos en el mundo hasta que el 6 de enero del 2021 estos ya superaban los 800.000 casos diarios. Pero luego siguieron decreciendo hasta el 20 de febrero. Ahí se podría definir el primer pico. El 20 de febrero en el mundo había 385.000 casos. Luego comenzó un segundo pico, después de esta fecha hasta el 28 de abril, en donde nuevamente había 892.000 casos diarios. Luego comenzaron a decrecer hasta el 17 de junio, que llegaron a 400.000 casos diarios. Y tuvieron un pico al 17 de agosto. Ahora esta curva está en bajada. Está en bajada y el 21 de octubre se registraron en el mundo 460.000 casos diarios. Pero eso no ha sido parejo en todo el mundo, porque, como ustedes saben, países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Rusia, sí, como Brasil, siguen teniendo una gran cantidad de casos por días. La curva mundial de muertes ha sido en paralelo, pero al principio había proporcionalmente muchísimas más muertes en proporción de los casos. Esto era porque obviamente no había una suficiente capacidad de testeo. Luego, cuando se diseñaron los test, no se testeaban los casos asintomáticos, entonces las muertes estaban sobre representadas. Pero además muchas opciones terapéuticas que se instituyeron, como por ejemplo cuando los pacientes ingresaban a terapia intensiva, rápidamente se los ponía en ventilación mecánica, cuando luego se vio que era mejor dilatar el ingreso a ventilación mecánica por el daño adicional en los pulmones. No se sabía que había una buena respuesta a los corticoides y otros medicamentos como por ejemplo la hidroxicloroquina, que se utilizaron mucho al principio, fueron finalmente desechados. Con respecto al número de casos por millón de habitantes en el mundo, ha habido un poquito más de 31.000 casos por millón de habitantes, pero esto ha sido muy variable. Por ejemplo, Estados Unidos a la cabeza, 138.000 casos por millón de habitantes. El Reino Unido, 127.000 casos por millón de habitantes. Vietnam, 8.951 casos por millón de habitantes. Y en Argentina ha habido 115.418 casos por millón de habitantes. Es decir, que ha habido países que lo han hecho mejor, en general los países asiáticos, que ya tenían instituido el uso del barbijo culturalmente. Con respecto a las muertes por millón de habitantes, en el mundo en promedio, 635 fallecidos por millón de habitantes. Pero obviamente esto ha sido muy variable. Países como Estados Unidos, países como el Reino Unido, países como Argentina o Brasil, más de 2.000 fallecidos por millón de habitantes. Países como Singapur, 57 por millón de habitantes. Es decir, que evidentemente hay cosas que unos lo hacen mejor y otros no tanto. Bien, ahí estaba parte de lo que usted va a ver después, va a estar colgado en la página, es muy didáctico, muy docente, se lo recomendamos respetuosamente a todos los médicos, profesionales de la salud, para que lo vean la evolución de la pandemia, las posibles soluciones y lo que puede ocurrir. Entonces, esta editorial se la cedemos a ella, a Marta en los primeros 3 minutos, para que nos explicó solamente un anticipo, pero después esto lo va a ver usted en la página. Es muy, muy interesante y nos lleva a conocer bien lo que pasa en la pandemia.